Buenas noches. Estoy buscando que voy a leer una versión que no está acá en el proyector, que lo tengo en una aplicación del celular. Voy a tratar de hacer cortito el mensaje. Eh, no es muy largo, pero es algo que el Señor me había puesto en mi corazón hace un tiempo atrás. Y bueno, esperé a que me tocara para compartirlo con la iglesia y justo buscando me acordé de esto, ¿no? Eh, Vamos a leer en Éxodo capítulo 14 y voy a predicar sobre los primeros 14 versículos del capítulo. Vamos a leer primeramente del versículo 1 al versículo 4. Lo voy a leer en la versión La Biblia de las Américas. Dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto, junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Bueno, este relato se da luego de que el Señor, luego de enviar las plagas a Egipto, ¿no? Y el Señor había enviado a Moisés y a Aarón con un propósito que él tenía, que nos cuenta la Biblia en Éxodo, que había subido el clamor del pueblo de Israel a la presencia de Dios, que el pueblo estaba siendo esclavo por los egipcios. Y en los capítulos anteriores del libro de Éxodo, la Biblia nos muestra cómo Dios hizo grandes hazañas justamente para que Faraón dejara que su pueblo fuera a darle culto en el desierto. Eso era lo que pedía Moisés. Hasta que hubo un punto que Faraón ya no pudo resistir más de tan mal que le estaba yendo por endurecer su corazón. Y llega aquel momento en que Dios envía el ángel de la muerte, esa historia tan conocida de la Biblia, y que entró por las casas de los egipcios y dice que mató todo primogénito, aún de las bestias, ¿no? Mató los hijos de los egipcios. Así que luego de eso Faraón le dice: váyanse. Los consejeros de Faraón le dicen: has enloquecido, no vas a terminar destruyendo. Así que le da permiso al pueblo para que se vaya. Y llegamos acá. Dice un poquito más atrás, en el capítulo 13, dice que
partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto y que Jehová iba delante de Israel. Durante el día los guiaba a través de una columna de una nube, dice, una columna de nube, y de noche una columna de fuego. Y llegamos a lo que leíamos, en donde Dios le habla a Moisés y justamente le habla estos 4 versículos que habíamos empezado a leer, diciéndoles que dieran la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, este lugar que ya les voy a hablar, que estaba enfrente al mar, ¿no? En la costa en la costa del Mar Rojo. Pero quiero hablarles de que Dios dirige a su pueblo luego de sacarlos de Egipto. Y esto para mí es algo importante porque Dios no les dio la libertad y les dijo, bueno, ya está, hice mi parte, ahora pueden ir. Sino que Dios se ocupó de cada detalle del pueblo de Israel. Él se encargó de guiar a su pueblo. Les dio la libertad y después de darles la libertad, se encargó de guiarlos por el camino por donde debían seguir hasta llegar a Canaán. Se ocupó de todos los detalles desde que salieron de Gosén, ahí en Egipto, donde vivían, hasta la entrada de Etán, en el desierto, y la llegada de este lugar tan particular llamado Pi-Hahirot, frente al Mar Rojo. Uno a veces lee estos lugares en la Biblia y muchas veces pasa desapercibido, pero es importante. Vieron, hoy en día tanto escuchamos que se nos habla de que estamos a veces entretenidos con el celular, con las tecnologías, pero es importante también a poder aprovechar esto para el bien. Es una herramienta que también puede ser muy útil. Y buscando imágenes de este lugar, veía la particularidad que tiene Pi-Hahirot. Es un lugar en donde, como les contaba, ¿no? Está el mar, hay una playa, pero atrás de ellos, ese lugar es la desembocadura de un valle rodeado de grandes montañas en donde hay un solo camino, que es ese valle. Y fue por donde Dios se ocupó de guiar al pueblo de Israel. No era el camino más cercano. De hecho, si ustedes buscan en un mapa, y también acá en la Biblia, en el capítulo 13, dice que Dios no quiso llevarlos por la tierra de los filisteos por si ellos cuando vieran la guerra, Dios se cuidó de que el pueblo al ver la guerra no tenga miedo y quiera volver a Egipto. Entonces los lleva por este camino más lejano. Estaban ahí en la entrada del desierto, tuvieron que cruzar las montañas y llegar a este lugar donde yo les digo, en donde estaban acorralados. Pero lo importante es ver
que Dios, como les decía, se ocupó de todos los detalles y aún hoy Dios quiere ocuparse de todos los detalles en la vida de su iglesia, en la vida de su congregación. Él nos libró de Egipto y se quiere ocupar de cada detalle en nuestra peregrinación por esta tierra, como lo hizo con Israel, como les decía, con la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, guiándolos por el lugar a donde tenían que ir. Pero también nos dice en el versículo 4 que Dios tenía un propósito con cada cosa que sucedía y que iba a suceder. Perdón, no está escrito, eso es lo que yo interpreto, pero dice: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Justamente en esto que dice, seré glorificado por medio de Faraón y su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy Jehová. En esto es en donde veo de que Dios tenía un propósito, aún en endurecer el corazón de Faraón, el rey de Egipto, para que persiga a Israel. Y todo eso estaba sucediendo porque Dios quería, porque era el propósito de Dios que sea así, porque Él se iba a glorificar en Faraón y en su ejército. No se fueron dando por casualidad las cosas. Justamente Dios tenía un propósito. No fue un error elegir guiar a su pueblo hasta Pi-Hahirot, ¿no? Recuerden que les decía que había otro camino más corto. Por este camino ellos saldrían en lo que es hoy Arabia Saudita, o sea, abajo de Israel, si uno ve en el mapa así que es como un triángulo, abajo está Arabia Saudita, Cisjordania y entraban ahí por lo que sería el sur. Y justamente este lugar, Pi-Hahirot, Dios los llevó a este lugar donde se encontraron acorralados con el mar enfrente, a sus espaldas las montañas y un valle como único camino de salida, que fue por donde entraron. Y atrás, por ese mismo lugar, poco más distante, venían los egipcios en busca de ellos. Entonces, en esto pensaba también de que no era el único camino que había, pero era el camino en el que Dios quería glorificarse. Y eso es lo importante. Y hoy mientras meditaba, pensaba que no solo me estoy predicando a mí mismo cuando estoy hablando esto, sino que también, por supuesto, le estoy hablando a ustedes. Y pensaba en cuántos caminos hoy puede haber en tu vida, cuántas decisiones quizás por tomar,
Quizás estás viendo el camino más corto hacia Israel. Quizás estás viendo este otro camino, pero lo importante es saber buscar, pedirle a Dios, buscar el consejo de Dios para poder transitar ese camino en el que Él quiere glorificarse, porque ese es el mejor camino para nuestras vidas. Y Él tiene el control de todas las cosas, de todas las situaciones que podamos estar viviendo, al punto de endurecer el corazón de Faraón, que era el rey de Egipto, contra su pueblo, contra Israel, pero para glorificarse en Faraón. Y este endurecer era venir a perseguirlos, querer hacer daño, matar, seguramente matar a Moisés, que era el líder, el que conducía, y volver a llevar al pueblo a ser esclavo de vuelta. O sea, era causar la destrucción. Pero vamos a leer del versículo 5 en adelante. Dice: cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho, que hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos? Y él unció su carro y tomó consigo a su gente, y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Bueno, acá en lo que leíamos nos muestra cómo se cumplió la palabra que Dios le había dado a Moisés en los primeros 4 versículos, ¿no? Para que veamos también, ¿no?, cómo tiene cumplimiento la palabra de Dios. Él no es un Dios que miente. A veces creemos que se tarda, se demora un poquito, pero Él tiene su tiempo para cada palabra, para cada promesa sobre nuestras vidas. Tenemos que creerle. Pero también hay algo que muy importante que está en el versículo 8 y dice que Israel había salido con mano poderosa. ¿Y cuál era la razón de que Israel haya salido con mano poderosa? ¿O qué es esta mano poderosa que dice acá? ¿Cuál es la interpretación de esto? Primero, porque Dios los había sacado, ¿no? Porque Dios los guiaba. Y tercero, hermanos, esto es muy importante, porque era el pueblo de Dios. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra su pueblo, contra su iglesia. Esa es, a mi entender, la razón por la que Israel había salido con mano poderosa.
No fue porque salieron armados o porque eran muchos en cantidad. De hecho, también pensaba, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han visto, a mí por ahí me gusta mucho mirar la tele, y algún documental de personas que son esclavizadas hoy en día, lamentablemente, en otros países del mundo. Y la verdad que alguien que deja de estar en una situación de esclavitud, por lo general están desnutridos, maltratados, golpeados. O sea, es decir, no salen vigorosos. Y la palabra misma nos muestra que Faraón había apretado el yugo contra Israel, ¿no? Se había puesto duro más duro todavía desde que apareció Moisés. Pero sin embargo, dice que salieron con mano poderosa. Y así es la iglesia del Señor, ¿no? Dice también que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. La mano poderosa que los guiaba era la de Dios. No fue por nada que ellos pudieran haber hecho. Y versículos 10 y 12 vamos a leer, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Yo le puse como un título a esta parte y le puse la tormenta perfecta. Eh, ahora le voy a decir por qué la tormenta perfecta. Em, pero bueno, dicen que los marineros, ¿no? Hay un momento cuando están navegando que le dicen la tormenta perfecta, cuando todas las condiciones están dadas como para que sean náufragos. O sea, cuando tienen todas en contra. Y pensaba, las condiciones geográficas no lo ayudaba al pueblo. Imagínense, dicen los estudiosos que eran como 2,5 millones de personas a las márgenes del mar, con un solo lugar de salida, como les contaba, rodeados de montañas, o sea que tenían que volver para atrás o ir hacia adelante. Adelante estaba el mar. Los agarró la noche. También, si uno sigue leyendo, más adelante dice en el versículo 20 que en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Es decir, cae Faraón, ya estaba oscureciendo, los agarra la noche, los egipcios ahí. Y la tercera característica, esta dada, que yo entiendo que formó la tormenta perfecta, es que el miedo se apoderó del pueblo. Y esta es la peor. El miedo empezó a tomar protagonismo en el pueblo de Dios y los llevó al desespero. Y murmuraron contra Moisés y contra Dios. Estaban llenos de miedo. Y la verdad que el miedo, cuando toma el control, es enemigo de hacer la voluntad de Dios.
cuando toma el control de nuestras vidas. Pretende llevarnos a perder la confianza en nuestro Dios, a decaer en nuestra fe en Él. Por eso entendía como la peor de las características, mucho peor que las condiciones geográficas difíciles, mucho peor de que los persigan los egipcios, sino que verdaderamente su gran enemigo en aquel momento estaba dentro de ellos. Y fue el miedo. Y con respecto a esto, el Espíritu Santo traía a mi corazón un versículo que no busqué la cita, pero dice: el perfecto amor echa fuera el temor. No, el perfecto amor en el Señor es el que va a echar fuera esos miedos que nos quieren llevar a caer en ese pozo de desespero, de creer que no hay una salida. Y en el Señor siempre hay una salida. No va a ser la que yo quiera, va a ser la que Él quiere, pero siempre va a haber una salida si le buscamos. Pero el miedo llevó al pueblo de Israel a bloquearse, a ver que tras ellos venía Faraón y sus soldados. ¿Acaso no habían visto todo lo que Dios hizo por ellos en Egipto? ¿No? O sea, Dios había hecho un montón de maravillas. Hasta había convertido en sangre el río Nilo. El perfecto amor echa fuera el temor. Y dice el versículo 13 y 14, y con estos dos ya termino. Dice: el Señor peleará por vosotros, versículo 13. Pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios, a quien habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedáis callados. Moisés en una condición muy distinta a la de Israel. Israel estaba desesperado, pero Moisés tenía paz en la tormenta. ¿Se acuerdan de esa canción? Seguramente con mucha tranquilidad y confianza en que Dios los iba a librar. Y les dice: no temáis. Otra versión, la NBI, dice: no tengan miedo. No había palabra más oportuna en aquel momento. Esa es la palabra que recibimos de parte de Dios cuando no encontramos cómo resolver esa situación, ese problema, eso que te está quitando el sueño. No temáis, yo estoy con vos. Y los alienta Moisés diciendo: estad firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy con ustedes, porque los egipcios que han visto hoy no los volverán a ver jamás. No temáis, tranquilícense. Los alienta, no los van a ver más. ¿No? Los comeremos con pan, como pan, o como decía David a Goliat, ¿no? ¿Quién eres tú para maldecir a las huestes celestiales? Con esa valentía del Espíritu Santo. O como los tres amigos de Daniel, que le dijeron: no nos postraremos, Nabucodonosor,
oh Rey, delante de tu estatua. Si Dios quiere nos librará, pero de vos ya nos libró. Hermanos, que el Señor nos lleve a buscar avanzar en nuestra relación con Él. Pero me bendecía mucho y quiero dejarle esto de que pensemos, me bendecía mucho Moisés en este momento, ¿no? Porque el mismo hecho le sucedió a todos. Sin embargo, Moisés sabía algo distinto. Y yo creo que a eso nos quiere llevar el Señor. A poder ver las cosas como la estaba viendo Moisés. Entonces, lo que le pido al Señor, que nos pueda sensibilizar para que busquemos avanzar nuestra relación con Él y en los frutos de ella, que conlleva para con la iglesia, ¿no? Que hablaba el pastor Fernando, de amar a mi hermano acá en la iglesia, a mi hermano querido. A veces parece como que nos vemos tanto que ya parece algo automático, pero no es automático. Es la iglesia. Y que, bueno, esos frutos también se vean en el mundo. Amén.